Italia de la pizza, la Italia de la pasta, la Italia de Pasolini, la Italia de Fellini, la Italia de la Dolce Vita, la Italia de Sorrentino, la Italia del Papa, la Italia de Maradona, la Italia de Del Piero, la Italia de Mussolini, la Italia de Berlusconi, la Italia de la alta costura, la Italia del Cani vistiendo Dolce Gabbana, la Italia de Milán, la Italia de Sicilia, la Italia de Nápoles, la Italia del norte, la Italia del sur, la Italia de la alta costura, la Italia de las bragas tendidas entre los balcones de los bloques, la Italia de las lunas de miel, la Italia de los turistas, la Italia del expreso corto, la Italia del gesto largo, la Italia del Vespa, la Italia del Ferrari, la Italia de la ópera, la Italia del estadio, la Italia de 1992, la Italia de la mafia, la Italia de la madre, la Italia de la mama, la Italia de las iglesias, la Italia de las ruinas, la Italia de Pavese y su depresión en una habitación de hotel, la Italia del cliché. ¿Y qué podremos decir nosotros de esa Italia que no se haya dicho ya? Si hay tantas Italias como Italias quieres que haya. Es Medianoche en Comala. Texto fácil, pero funciona. Cuando te pones bonito, tío, cuando quieres llegar a la patata del personal, estético, lo consigues, ¿eh? Sí, es la voz. A veces... Mi voz de exfumador, por cierto. Claro, un poco más suave, más dulce, ¿eh? Una vez oí que si no sabías qué decir, lo único que tenías que hacer era como repetir la misma frase, pero con distintas variaciones, y va creando como un efecto acumulación, ¿no? Se llama aliteración. Aliteración, sí, correcto. Pues... Que no halitosis. Por muchos años más. Que no halitosis. Muy bien, el tema es Italia, pero antes de hablar de Italia, vamos a hablar de alguien que podría ser italiano. Sí. Porque casi todos los argentinos pueden ser italianos. De hecho, antes de decir quién es, voy a decir un pequeño dato estadístico. ¿Sabéis que la nacionalidad, más allá de la española, de los habitantes de Barcelona más frecuente es la italiana? Cierto. Pero no es porque sean ciudadanos italianos los que viven en Barcelona, sino que son ciudadanos argentinos con nacionalidad italiana. Que tienen nacionalidad italiana. ¿Sabes? Sí. Sí. Encaja. Encaja. Entonces vamos a hablar de un argentino, primero, que es Martín Caparrós. Bueno, tú sabes que dicen eso de los argentinos. No sé si, de hecho, ni si salió. Hay un momento en el que cuando uno... ¿Pero por qué vamos a hablar de Martín Caparrós? Vienen de los barcos, ¿no? No solo eso. Y vale. que dicen que un argentino es un italiano hablando español. ¿Sabes? Sí, Eso lo dijimos correcto. en su día. Los gestos. El nexo y todo. está ahí. Sí. ¿Pero por qué hablar de Martín Caparrós? Porque en nuestro último capítulo fuimos a donde vive este señor. ¿Podemos decir el pueblo? Sí. No, mientras Yo creo que compartamos una creo que ha ubicación salido, más precisa. Creo que ha salido Es de dominio público, ¿eh? Sí. Fuimos a Torrelodones, provincia de Madrid. Que tiene un bar exquisito llamado El Destino. Tu destino. Qué bien se come. Tu destino. Tu es destino, todavía más en la- personal. Tu destino. Así dado tu destino. En la estación. Lo puse en Instagram, tío. Solté un carrusel de fotos y encontré la captura en Google Maps, creo, del pórtico de ese bar. Qué gran tortilla, ¿eh? Sí, qué gran refugio. en Qué general. gran refugio en general. Sí, a tomarse un día de viento. Realmente mucho me viento. pareció muy profético. O sea, llegar allí, que pusiera tu destino, luego seguimos por una especie de carretera que iba, porque la casa de Martín está a las afueras. Bueno, un momento, estoy pensando que ya quien siga la línea de puntos acabará llegando a la puerta de él. Bueno, la casa está por allí. Y hubo un momento que por el viento habían caído unos árboles y tuvimos que incluso pasar por los árboles. O sea, todo era como muy acercándose, como Apocalypse Now, ¿no? Acercándose Exacto. al coronel Kurz al final del camino. Tremenda generosidad porque Increíble. literalmente le colonizamos el salón. O sea, movimos sus sofás, con su permiso, obviamente. Si no lo hubiéramos tenido, probablemente lo habríamos hecho igual. Sí, yo Movimos creo que no sofás, nos dijo que movimos no mesas. por timidez. Y bueno, si luego me lo dejan como estaba. Sí. O sea, le liamos Muy una majo, buena. muy Estuvimos, majo. ¿cuánto rato estuvimos ahí? Bueno, total. La 3 conversación duró 1 hora y 50. 3 horas. Pero entre el pre y el post, 3 horas. 3 horas, tío. No 3 horas, sobre todo a la hora de comer. Acabamos tenemos a vergüenza, las 4 de la tarde. Sí, 4 y pico, tío. Y este señor no le dimos ni un vaso de agua. ¿eh? No. O sea, había Bueno. agua en la mesa, pero claro, no podía No, yo no, coger el vaso. pero no lo pidió tampoco. No, No, bueno, ya. le dimos de su propia agua.
todo caso. Claro, El agua era que- un agua que nos habían servido que el previamente mismo ellos. Bueno, sí, pero Pero hay que decir que esto siempre hay este momento, tanto previo como posterior a una entrevista, en el cual tú estás, por ejemplo, instalando las cámaras y tienes que, como, bueno, tienes o no tienes que charlar con la persona, y él podría haber dicho perfectamente, bueno, aquí os dejo, luego vuelvo. Y estuvo como mostró un interés, no sé si genuino, pero lo suficientemente bien hecho como para que pareciera genuino, de estar allí, como de preguntarnos, ¿no? De interesarse. Y joder, eso la verdad es que se agradeció, porque creo que los tres íbamos como, vamos a conocer a nuestro ídolo, que de hecho ha sido uno de los puntos que luego cuando hemos hecho la entrevista hemos dicho, habremos quedado demasiado... hemos hecho una agiografía, ¿no? A esta persona. Pero hemos llegado un poco a la conclusión de que era como... O sea, es imposible que eso nos vuelva a suceder, porque va a ser como muy, muy difícil volver a entrevistar a alguien que nos guste tanto a los tres como Martín Caparrós, yo creo, ¿no? y en su casa. Yo también estoy Y el hecho de ir a convencido su de que el casa. hecho de que encima sea él el que te lleve a su casa, encima, o sea, igual te hace ser menos combativo, y si ya vas a ser, bueno, un poco, no, voy a decir generoso, displicente, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, Displicente. Como displecente, pero hacia él. sí, o sea, como un poco, ¿no? Bueno, Muy servicial. Poco confrontativo igual Ya, a la hora sí. de hacer la entrevista, ¿no? O sea, como muy... Sí. ¿Cómo le También vas a la- llevar la contraria estando Exacto. sentado en su La sofá? hora de la entrevista. Correcto. Normalmente nosotros entrevistamos más tarde, Y más borrachos. ¿no? Y entonces, claro, ahí también hay un tema. Pero bueno, yo creo que es un día, como se suele decir, un día que va a durar años en nuestra cabeza. Un día en el mundo. Un día para recordar, hostia. Sí, estuvo muy bien. Gran fin de Sí. semana en Madrid, salimos de fiesta. Bueno, estuvo. ¿Cómo se nota que tenemos muy poco preparado este podcast? Y estamos intentando alargar Estirar- esto, ¿no? estirar el Todo- chicle Para de Caparrós. repasar lo que vendrá después, ¿no? Como todo lo que podemos. Italia, ragazzi. Ojo, la quiero- primera o cita, parte- quiero primera cita. ¿Vas a No, hablar del Partido Comunista? Tú ibas de a los decir algo, estudiantes? tú ibas a decir No, algo. yo iba a cantar la de... La internacional. La a internacional. ver, a ver. No, yo había pensado... No, luego me dejarás decir otra cosa. Te dejo ya. Mira, para empezar, hay una pregunta Que muy... soy una persona que Generosa. siempre cede. Yo creo que los tres tenemos, en general, creo que buena relación con lo italiano. Sí. Vamos a partir de ahí. Entonces, una pregunta que se me ocurría hoy es, ¿qué es lo más italiano que has hecho en tu día? ¿no? Bueno. Hoy. Yo hoy me he levantado con resaca, porque ayer había que solucionar algunos asuntos. No me miréis así, pues, estábamos juntos ayer en el bar. Estábamos juntos. Y he decidido que para comer de tupper me hacía unos penne, Bueno, muy bien. unos macarrones, con pesto. El pesto yo le tengo mucho cariño porque es el primer plato, bueno, la primera salsa, pero la primera cosa que aprendí a cocinar así un poco sofisticada. Más allá de, pues, de hacerte una tortilla, unos huevos, una ensalada. La primera cosa ahí mínimamente sofisticada fue la salsa de pesto. Y me he hecho un pesto con albahaca, con ajo negro, con parmesano rallado. Y con Estás leyendo nueces. la receta aquí. No, abajo. no, Ah, no. estabas mirando ya. No, me la sé de memoria. No, no, está bien. Es la sí, primera sí. receta que me enseñaron, creo, que me legaron mis padres. El pesto viene de Génova. Ah, vale. El pesto, bueno, hay muchas variedades, pero el pesto más conocido es el pesto a la genovese. ¿Y sabéis por qué se llama pesto? Pues Por como, el verbo. como para decirte que sí, ¿no? Por el verbo pescare. No, pastare. Pastare. Pasar, Que es Del triturar. verde. Ah, triturar. Triturar, Es triturar, ¿eh? Sí. Y esto es lo más italiano que he hecho hoy. Tú siempre, hacerme un pesto. tú siempre has tenido la tentación de, como gran admirador de Montalbán, ¿no? Sí, de Que- intentar hacer un podcast que a su vez sobre comida. era... Creo que llegaron a ser amigos de Andrea Mucho. Camilleri. Bueno, de que hecho- era siciliano, Y el personaje de Camilleri, que es basado el en... comisario Montalbano, es un homenaje a a mí me Montalbán. parece Pero que que- también en sus novelas, como las de Montalbán, de Pepe Carballo, hablaba mucho de de comida. cocina. Tú siempre has tenido como mucho este afán de, Sí. de traer la comida en algún momento al podcast, ¿no? Hablaba mucho de comida Hay que y decir que cocina bien, ¿eh? A mí me Mira. parece que Marcel Beltrán es muy tramposo. O sea, no puedes decir que la pregunta, ¿qué cosa Has de explicarme. qué es la cosa más italiana que hayas hecho hoy cuando tú has hecho ¿Cómo? una cosa muy italiana? Me parece de ser un tramposo, tío. Es la, Pero no te metí Increíble. en ninguna cita. ¿Te has fijado? No, No, es te metes verdad, por sí, una sí. vez. es la No típica... te he presentado, ¿eh? Es verdad. Un momento. Es la típica Has pregunta... dejado de llamarme el hombre preocupado para llamarme el hombre tramposo. Es la típica pregunta que le hace, El hombre oportunista. que le hace alguien a otro diciéndole ¿cómo está tu familia? Cuando la otra persona es viuda y no tiene hijos. O sea, cuando en realidad lo que quieres es hablar de la tuya. O sea, Pero bueno, me parece una buena pregunta. ¿Qué es lo más italiano que has hecho hoy?
Pues lo más italiano que he hecho hoy ha sido hablar con mi compañera de trabajo italiana. Bueno, joder. Bueno, que ella siempre, realmente yo siempre le digo que no es italiana porque es del norte y no hay nada menos parecido a un italiano tal como lo entendemos que lo un italiano del norte, ¿no? Esto querré hablar yo luego. De hecho, sale, creo, en una escena de... Estamos de momento poco literarios. En una escena de... la película esta, La mano de Dios, que creo que luego hablaremos De Sorrentino. Sí, de Maradona. Y hay un momento que un italiano le dice al otro como que hace la distinción, ¿no? Entre los italianos del norte y los del sur, como que no tienen absolutamente nada que ver. Y lo más italiano que he hecho ha sido eso, hablar con ella. Me ha preguntado, bueno, le he dicho, hablaríamos de... que Le has dicho que haríamos un podcast sobre su país. Sobre Italia, y me ha dicho, ¿de qué vais a hablar? Le he dicho, no lo sé, de Elsa Morante. Me ha dicho... ¿Has leído a Elsa Morante? Y digo, un poco por encima. Y dice, supongo porque son 600 páginas. Y entonces ya ahí se me han quitado las ganas de decir que hablaría de Elsa Morante, pero al menos voy a hablar de Elsa Morante mientras hablo de ella. Muy bien, que sea citarla, coño, está bien. ¿Y tú, Santiago? Yo lo más italiano que he hecho hoy seguramente sea perder los nervios y los estribos en mi ¿Conduciendo? trabajo, tío. Ajá. ¿Has perdido los nervios en tu trabajo? Sí, me he ido... ¿Cómo ha sido? Me ha pasado una cosa y he dicho, vaya puta mierda de empresa en la que trabajo, mientras me levantaba y me iba y daba un portazo. Y me fui a tomar un café y luego volví como si no hubiera pasado nada. Esto es muy italiano. Cosa que yo creo que es muy italiana, ¿no? Sí, Este pronto, esta intensidad. Una despedida a la esta italiana. mecha sí. corta, una despedida a la italiana. Una despedida a la italiana. Creo que es sí. como un cierre en falso, ¿no? Como Sí. que ahí se acaba el mundo cuando en realidad lo que están haciendo es irte detrás del telón. Era una teatralización 100%, completa, ¿sabes? 100%. Me apetecía hacerme un café y tomarme un croissant y es lo mejor que encontré Siempre se vuelve. para irme. Estábamos... Érase una vez un hombre preocupado, Ah, vale, para, hostia. para luego poneros el Sí. Chiron y el rótulo, coño. Érase una vez un hombre preocupado, Marcel Beltrán. Ahora ya sigue, es que... Hostia, tío. Ya, Es que tío, me ha dejado- es que ¿Quieres que te presente? quiero Ah, presentaros, ah, ah, joder, me jode mucho cuando se me olvida presentaros. No tío. pasa nada, hombre. Yo quería pillar un poco a colación lo que decía Sergio sobre el tema de la Italia del norte y la Italia del sur. Eso es... a mí me da la sensación que la Italia del norte, probablemente menos atractiva, por ser un poco más previsible, también por ser un poco más rica, por ser un poco menos italiana, es una Italia que está menos narrada o que tenemos menos presente. También creo que tiene algo a su favor, que es que está menos estereotipada. O sea, cuando pensamos en el italiano que gesticula muchísimo al hablar, que se enfada por cualquier cosa, que es capaz de matar a alguien si le adelantan mal en una autopista, bueno, esa forma tan pasional de tomarse la vida y sus asuntos, yo creo que nos vamos mucho al sur, al italiano del sur, como mucho al romano, pero del romano para abajo, ¿no? Pero claro, la Italia del norte también ocupa una extensión de terreno enorme. Sí, sí. También tiene algunas ciudades importantísimas, como por ejemplo Turín. Turín es conocida literariamente por ser la ciudad donde nació y se quitó la vida Pavese, el poeta. Pero de ahí también es Alessandro Barico. ¿Habéis leído a Alessandro Barico? No. No. Pues os lo recomiendo muchísimo. ¿Qué recomiendas? Seda, Seda. City. Seda, una. City, ciudad en inglés, otra. Y Océano Mar, que es bastante conocida. ¿Y No, qué tipo, mira. qué tipo Bueno. de qué tipo de escritura hace? Barico es un tío O sea, de finales de... contexto, sí, contexto. O sea, es histórico. generación finales de los 80, o sea, empezó a escribir y a publicar finales de los 80, principios de los 90. Se le tiene considerado como uno de los autores contemporáneos italianos más importantes de la nueva Arnada. Está vivo. Sí, está vivo. Es un tío que tiene la escuela Holden. ¿No habéis oído hablar de la escuela de escritura Holden? No. Pues Holden, supongo, por Holden Caulfield. Sí, de hecho- El del Guardián entre el Centeno. De hecho, él tiene como un discurso muy anti-tradición literaria italiana, porque es un tipo pues, que básicamente sus influencias son norteamericanas, ¿no? Pero es bastante conocido y sí que está como muy... Bueno, es muy respetado dentro del mundo de las letras italianas, sobre todo por ser muy rompedor en su momento, por esas novelas que os he comentado. El tipo vivía en Turín. En Turín hay un problema con el clima. El clima es mucho más hostil que en la parte del sur. Él decía que la luz era casi como un privilegio en Turín, la luz a nivel climático, también la luz en las personas, porque también el carácter es mucho más huraño, mucho más cerrado y demás. Y que a él los libros siempre le sirvieron como, cuando era niño, ¿no? Como una ventana para que entrara claridad, un poco de claridad en su vida, ¿no? Y luego también es un tío que en eso es muy poco italiano, pero también te da como una idea de esa distinción entre el italiano sureño y el norteño, que le preguntan, me estaba viendo el otro día una entrevista y le preguntaban, ¿qué crees que es lo que tiene que tener un escritor para empezar a escribir? Y él decía, tiene que tener arrogancia, tiene que ser alguien arrogante, ¿no? Si un escritor no es arrogante es imposible que escriba bien, ¿no?
Un escritor tiene que Estoy ser muy de acuerdo. narcisista, tiene que ser exhibicionista, Pero tiene que te, ser... te lo llevaría a cualquier artista. O sea, Porque creo si no, ¿de el qué músico Proust escribiría páginas y páginas y páginas Sí, sí. sobre su Bueno, vida y y le daría especialmente igual? si eres italiano, pues ya tienes medio camino hecho, ¿no? Pero me gustó. Hay que decir que Era como darle la vuelta a esa cosa de la falsa modestia. realmente lo que has dicho de Turín, de Torino y del norte de Italia es curioso porque es tal cual lo que dices. La imagen que tenemos es la del sur, la del italiano quizá más pasional, más y sin embargo, tanto el poder económico como y por lo tanto el editorial, ¿no? Porque las editoriales al final están allí donde está el dinero, han estado siempre en el norte, ¿no? Como las grandes carreras literarias de Italia están allí o han orbitado en torno a Torino, ¿no? Pienso en Umberto Eco, pienso en Cesare Pavese, Natalia Ginsburg, que aparte muchos de ellos se conocían, ¿no? Porque habían estado en la editorial Einaudi. Que es, no es la de los Feltrinelli, ¿no? Feltrinelli es otra. Pero que también con sede en el norte, ¿no? Y me parece como muy paradójico que siendo la imagen que tenemos estando en el sur, toda la literatura de ese país se haya concentrado en el norte, ¿no? Incluso el italiano como tal, el idioma italiano es un dialecto de los muchos dialectos que habían en el 1300 en la península itálica, que se acaba adquiriendo un prestigio de lengua y que por lo tanto acaba incorporándose al resto de territorios de esa península porque Dante hace uso de ese dialecto que también estaba en el norte, ¿no? Entonces me parece como muy paradójico esta cuestión. Claro que es verdad que luego yo supongo que el tema de la mafia, ¿no? De Mario Puzo, de todo lo mucho que se ha literalizado el tema del crimen en el sur, en Sicilia, ha hecho que nos quedemos con esa otra imagen, ¿no? Un poco más díscola, más caótica, más tal. ¿Encontráis muchos paralelismos con España? O sea, ¿creéis que un italiano tiene la misma impresión que hay en España de, o sea, el prejuicio español está en el sur, ¿sabes? O sea, clarísimamente. No, el español clicheado es el español andaluz, para mí, ¿eh? El andaluz madrileño. Tal cual, no es el español de Cantabria o el español de Santander, ¿sabes? Tal cual, o sea, es donde reside seguramente la mayoría de la cultura popular, pero realmente lo que es el motor económico y toda la industria está en el norte. O sea, es como que nos parecemos mucho, ¿sabes? En ese sentido. Como si cuanto más teatral eres, ¿no? Opacaras un poco todo lo demás, ¿no? Yo, sobre esto antes de que bajemos de nuevo un poco más como a la literatura, hace mucho tiempo vi, ahora que estabas comparando España con Italia, vi un artículo que me pareció súper interesante de Íñigo Domínguez, un periodista del que ya hemos hablado anteriormente. De hecho, como creo que hay el riesgo de que... El capo. Como hace un par de años es o tres, este tío. hicimos ¿Sabes ya... quién es este tío? No. Tienes que leerlo más, ¿Cómo se llama, dices? Íñigo Domínguez. Periodista del País. Que yo creo que tengo el miedo porque hace mucho hicimos un episodio sobre la mafia, por lo tanto, Italia. Hablamos de él. Y creo que hablamos de alguna manera. Sí, entonces, pero este artículo no lo tocaste. Entonces, quería deciros una serie de apuntes que hizo él. Per favore. Muy rápido. Per favore. Para que me digáis lo que pensáis o simplemente lo escuchéis y calléis. ¿Quieres una música por debajo? No sé, tienes por ahí unos violines. Unos violines. Lo digo en broma. No, está bien. Era para saber si estabas despert. Que no. Una cosa, ¿hemos dicho dónde estamos? Hombre. No lo hemos dicho, ¿eh? No lo hemos dicho. Hostia, tío. No estamos en Sicilia, ni en Palermo, ni en Ostia. Hostia, la que nos va a caer. Ni en Torrelodones. Sí. Estamos en la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, en Radio Maconda, la radio comunitaria de bibliotecas de Barcelona. Ahí está, pues bien. Mi casa, tu casa y cada vez la de más gente. Dicho esto, procedo a leer las anotaciones de Íñigo Domínguez, que fue corresponsal del País en Italia, y concluyó esto. Llegar a Roma es como cuando entrabas en casa de tus abuelos. Interesante. Los italianos parecen regirse por un desconcertante axioma. Si puedes engañar a alguien y no lo haces, eres tonto. Como extranjero recién llegado, lo sufro a diario. Hay cosas increíblemente caras. El dentista, el seguro del coche, la gasolina, el pescado. No tiene explicación. Alguien está robando un montón de dinero. Es increíble. Tienen una de las mayores presiones fiscales del mundo. La gente vive abrasada de impuestos, con unos servicios públicos e infraestructuras a menudo tercermundistas. Alguien está robando un montón de dinero. Los periódicos en Italia no se leen, se descifran.
En el periódico suele venir la noticia y al lado lo que se conoce como el retroscena, que es lo que hay detrás de la noticia. España es noticia en Italia cuando a un torero le pilla un toro, y poco más. Italia es noticia en España continuamente. No recuerdo la última vez que oí hablar de los servicios secretos en España. Aquí, todos los días. Me queda poco. Tal vez la clave es que, en el fondo, en Italia no hay secretos. Todo sale a la luz y contribuye al caos general. Llevo aquí meses y aún no entiendo nada. ¿Cómo explicar lo anterior? Los italianos buscan ganar tiempo para estudiar la situación, no exponerse, no cerrarse puertas. A una pregunta clara parece no haber una sola respuesta. No hay ninguna certeza. No sé cómo este país no se derrumba. Me han vuelto a engañar con las vueltas del dinero en la carnicería. ¿Por qué? ¿Es que no piensan que están perdiendo un cliente para mañana? No logro comprender esta manera de pensar tan a corto plazo, tan suicida. Es increíble. 1 millón de personas viven en la zona prohibida en torno al Vesubio y no hay plan de fuga. Si hay una erupción, será una catástrofe. Increíble. Bueno, yo creo que habla un poco de esta, sintetizando, ya que no me habéis interrumpido, no habéis dicho nada, creo que habla un poco bueno, coño, porque somos gente de este sentido de la improvisación. O sea, tenemos la imagen del español como alguien que rompe barreras muy fácilmente, ¿no? sin ataduras, y yo creo que el italiano es alguien que le da 1000 vueltas en ese sentido al español. O sea, la conclusión no es que el italiano es un ladrón, sino que creo que a lo que se refiere es eso, ¿no? A mí me ha recordado una frase de Fellini, como decía: la unidad social más grande de Italia es la familia o 2 familias, la irregular y la regular. Hostia. O sea, como que es un juego de máscaras, tío. Sí, o sea, bueno, a mí lo que me mola de Italia, joder, es que... Y mira que es un país muy católico, tío. Eso es heavy, ¿eh? Bueno, eso pero habría de que postureo, verlo, ¿eh? ¿no? Tiene que haber como Bueno, una pues está parte ahí, muy está ahí católica. el... Bueno, como el puto dirías de Vaticano. España, que es un país más católico y cada vez los menos. Y te vas a las estadísticas y gente de menos de 40 años es un 5%. Pero O sea, me yo no creo refiero en que Italia... todos los que hemos Sí, crecido hombre, en una... toda la tradición católica y viene el de tema Italia, este de la pero- culpa, de, ¿no? de, Sí, no, sí, de la sí. no honestidad. A mí ¿no? lo que me ¿verdad? flipa de Italia, o sea, esto lo podrías extrapolar a Argentina y podría Mm. ser lo mismo. Bueno, lo que dices, Mm. que lo dijimos antes al principio, ¿no? O sea, el carácter del argentino es el carácter del italiano y parece que vive como una eterna provisionalidad, pero tío, los tíos están dentro de las 8 potencias económicas mundiales. O sea, es un país que parece que siempre se va a desmoronar, que parece que siempre vive en el alambre, Sí. desde la caída ya del Imperio Romano, pero coño, tío, o sea, es un país que siempre está entre las 8 países más potentes del mundo, ¿sabes? O sea, y viene sobre todo por el norte, porque no tengo el dato, pero la contribución del PIB del norte igual es un 80%. Sí, no, Es de las zonas más es un desarrolladas. 20%, claro, la parte Es del sur muy no- desigual. es muy desigual, De tiene hecho- una gran desigualdad en ese sentido. Pero flipo como su capacidad de aún estar siempre en el alambre, en un equilibrio súper frágil y súper delicado, de ser una potencia, ¿sabes? Una potencia no solo económica, una potencia cultural, o sea, que sabe venderse muy bien, que esto Sí. siempre se dice desde España, 100%. que tenemos el mismo potencial de Italia, lo que pasa que Italia Se viste mejor. se viste mucho mejor que España. Va mejor vestida al baile. Sí, va mucho mejor vestida al baile. Yo creo que es evidente esa desigualdad y probablemente una ciudad que se utiliza mucho como símbolo, en este caso, de la supuesta decadencia o atraso del sur, obviamente es Nápoles, una ciudad que está clicheada también pues a mansalva. Pero esto que decías ahora, tío, de el control que tienen sobre el relato, o sea, Sí. a mí me da la sensación de que hay historias que si se escriben, que han sucedido en Gijón, pues es que la misma historia, si escribes que ha sucedido en Bari, es como que le da 80 vueltas, ¿sabes? Sí, Solo total. por el paisaje, solo por las, sí, no sé, el tipo de personaje. y demás. Igual un país mucho más evocador y creo que es un país mucho más orgulloso de sí mismo, ¿no? Sí. La Pero muy- sensación Bueno, También- pero no, Tota- y un país que creo que no se toma en el fondo Tan en tan en serio. serio a sí mismo. O sea, creo que la gente no Sí. se toma. Creo que el español, al final va a parecer esto como un curso de antropología, pero creo que el español se toma mucho más las cosas en serio, ¿no? Hay como esta sensación de que el que hoy es villano en Italia, mañana puede ser héroe y el tercer día puede ser cura. Es un país que está muy polarizado, precisamente por ese rollo del norte y del sur. Muy polarizado. Bueno, claro. Y que luego te salen personajes como Berlusconi. O Claro, sea, absolutamente. Italia es el único país donde un tipo como Berlusconi Puede estar pudo tantos haber años sido tocando Berlusconi. poder. Sí, O sí. sea, creo Sí, que sí, no hay es otro evidente. país, ¿sabes?, en el que pueda ocurrir esto, ¿sabes? Que es lo fascinante que tiene para mí Italia. sobre Claro, todo. es un personaje que, o sea, es un país que también le encajaba como un guante a Maradona.
Antes has Sí. mencionado que era inevitable que acabaríamos tocando a Maradona, Personaje literario. donde los haya. Además, yo creo que también es muy paradigmático su caso para comprender esa polaridad entre el norte y el sur. Maradona ficha por el Nápoles después de su etapa en el Barça. El Nápoles era un equipo que no era considerado un grande de Italia a nivel Un futbolístico. Celta de Vigo. Y de repente le llega pues el mejor jugador del mundo, un tipo carismático, un tipo que con la pelota era directamente... Él ya era. Sí. Sabéis que no domino mucho de fútbol. O Sí, sea, él sí. ya era. Cuando llega allí ya era A conocido. ver, en Nápoles es donde su carrera... O sea, yo creo que la carrera de Maradona se convierte en inmortal por dos motivos. El Mundial 86 con Argentina, que es previo. que lo gana, Es previo a es esta en el etapa. momento. No, es en el momento. Cuando Maradona gana ese Mundial es jugador del Nápoles. Y... O sea, va como todo junto. Ahí, ¿no? tiene, Más o ahí tiene el duelo contra Inglaterra, ¿no? Con la guerra de las Malvinas y demás, y mete el gol con la mano y el golazo, y ese mundial lo ganan. Y luego tiene el hecho de haber hecho 2 temporadas consecutivas al Nápoles campeón de liga, ganando a los todopoderosos del norte, a la Juventus, al Milan, a los grandes equipos que siempre habían estado en el norte, ¿no? Y claro, la ciudad directamente lo convierte en un dios, ¿no? Y hay un capítulo buenísimo, tío, de Maradona en Nápoles, Sí. que es, precisamente ahora que hablabas también del tema de Argentina, Mundial 1990, ¿vale? Esto lo cuenta muy bien Juan Villoro en un libro que se llama Dios es redondo, Juan Villoro, el escritor mexicano, que estuvo ahí cubriendo como corresponsal esa Copa del Mundo. Mundial 1990, que se disputa en Italia. Llega a las semifinales Argentina para jugar contra la anfitriona, para jugar contra la selección italiana. Las semifinales se juegan en Nápoles. En Argentina, por supuesto, quien juega es Maradona. Maradona, luego conseguirá echar a Italia de ese mundial en la tanda de penaltis, marcando un penalti. Porque claro, Maradona echa el mundial a sus vecinos, a los napolitanos. Y siempre se ha explicado que ese partido en Nápoles, la gente de Nápoles iba con Argentina, no con Italia, ¿no? Qué heavy, ya ves. Y hay una crónica de ese partido muy, muy buena de Villoro que acaba así, son 2 líneas. El Espartaco del Sur luchaba contra los huestes de la Roma imperial, porque a la selección italiana se la asociaba más a los equipos del norte. En Nápoles, Argentina parecía una Italia más verdadera. La ópera se resolvió en los penaltis. Cuando Maradona se dispuso a tirar el suyo, los napolitanos no pudieron silbarle. Soportaron el ultraje en silencio. La pelota rodó lenta, perfecta, inalcanzable. Los napolitanos aplaudieron, con lágrimas en los ojos, en franco suicidio emocional. O sea, Nápoles celebró la clasificación de Argentina para el final del Mundial porque significaba la felicidad de su ídolo, que no era italiano. Te podría pasar a ti perfectamente con el Lionel Messi. Sí, No- pero quiero decir, a nivel de relato, No hay esto nada es una más, historia no redondísima. hay nada más Sí, sí. agradecido que un hooligan que a priori no es de los tuyos, ¿no? Claro. Esto, antes que, claro, ahora como estábamos con el nexo de Italia y Argentina, y que hemos hablado antes de Martín Caparrós, hay un momento que él habla en su libro de memorias Antes que nada, en el que hace un repaso a su vida, él cuenta, o sea, es que este tío es muy fuerte, porque más allá de la carrera periodística y literaria que haría después, Martín Caparrós, durante su infancia y adolescencia siempre estuvo como a 2 pasos de figuras importantes, ¿no? Sí. De su padre, creo que se carteaba con el Che, él pudo reunirse con Fidel Castro, hay un momento que su padre viaja con Martín Caparrós a Madrid y van a ver a Perón, Van a ver a Perón. que estaba ahí Evita también. en la época de exilio. Es increíble. Y hay tío, un se tira y hay- Perón una tarde. ¿sabes? Fresán también es este palo, tío. Fresán también es de este pavo. Sí, ¿eh? No es alguien que ha caído de la nada. Ya se lo preguntaremos si tenemos la Sí. ocasión. Y hay un momento que están visitando a Perón y hay un señor calvo que viene a traer el café. Y dice Perón, no sé qué, Lópezito, tráiganos el café. Bueno. Y Lópezito era Lópezito. López Rega, que fue uno de los líderes de la AAA, que fue como una organización paramilitar fascista, que estuvo vigente durante esos años, que estaban infiltrados en el gobierno de Perón de la última fase, y que a la vez este tío, López Rega, era miembro de una organización, a ver cómo digo esto, una logia masónica que se llamaba la PIDUE, la P2, que tenía su origen en Italia y que tanto en Italia como en Argentina
operaban bajo, como lo que decía antes Íñigo Domínguez en este artículo, en la retroscena, en la parte de detrás. Y financiaban atentados de extrema derecha, básicamente en esta época final de la Guerra Fría, en el que el objetivo era un poco destruir cualquier alternativa al sistema de aquel momento, ¿no? Y me pareció como muy... muy sintomático de esto que decíamos antes, de Italia como país que tampoco se ha acabado de construir, tampoco se ha acabado de conformar, que aparece una logia masónica, se hace con el poder, y no solo se hace con el poder, sino es capaz de acompañar a todos los inmigrantes italianos y de golpe aparecer en la vida de Martín Caparrós bajo la imagen de un señor que te trae el café y que luego sería uno de los líderes de la AAA, con los que, por cierto, se enfrentó Rodolfo Walsh, que luego acabó asesinado por fascistas durante la dictadura. Bueno, por los fascistas por la dictadura de Videla. Es que yo me quería hablar de Oriana Fallaci. Sí. Y esto Sí. también, también Sí. lo conecta muy bien, Sí, porque sí, sí. precisamente, o sea, Oriana Fallaci seguramente haga la entrevista más incómoda a uno de los dictadores que hubo en Argentina, que evidentemente uno fue Videla, que fue el más reconocido, pero el segundo fue Galtieri, Sí, sí. que fue el dictador que estaba cuando sucedió la Guerra de las Malvinas, que la Guerra de las Malvinas realmente fue un invento que tuvo la dictadura argentina para levantar un poco y digamos, la El moral, despertar del la orgullo moral nacional. de la Argentina Patriotismo. fascista, exacto, y tener una especie de victoria moral ante una dictadura que estaba en claro declive, como era la de Videla. Evidentemente, el enfrentamiento militar con el Reino Unido fue un puto desastre, murieron muchos jóvenes argentinos, jóvenes de pibitos de 16, 17 y 18 años, y entonces Oriana Fallaci, una periodista italiana seguramente de las más reconocidas, o Sí. yo de la que más reconozco, además muy Personaje bestial que en los un últimos años de su vida personaje ya bestial. Sí, se pero ahí esto complicado. lo voy a contar ahora también. Está bien, Y le ¿no? hizo una entrevista a Galtieri, que para mí es una entrevista canónica de cómo se tiene que hacer una entrevista periodística a un personaje con poder. Creo que están en un libro. Porque lo ridiculiza, o sea, es ¿Verdad que están en un absolutamente libro bestial. reunidas todas las... Tiene un libro con todas reunidas las mejores y entrevistas de tiene Fallaci. otra entrevista que es increíble con Henry Kissinger, Sí. que es exsecretario de Estado en Sí. la época de Sí. Nixon. Todos se Estados retratan. Unidos. Todos se Sí, retratan. que de hecho Henry Kissinger puedes tener muchas diferencias con este señor, porque evidentemente es un señor para tener muchas diferencias con él, pero lo que es innegable es Era un que si coco. te lees el libro de China Sí. que tiene sobre China, o sea, es un tipo con Era el un que coco. entiendes cómo funciona el mundo y cómo funcionan las Pues que relaciones estuvo diplomáticas. muchísimos años. tío. Estuvo, o sea, estuvo en todo. Tiene Y- Oriana Fallaci otra entrevista con el ayatolá Khomeini. Con el ayatolá Khomeini. Ahora que estamos tan de Es- actualidad. O sea, la sí. pava ha entrevistado a todos los grandes personajes políticos de la época. Oriana Fallaci ya Y- murió. Sí, sí, sí. Sí, murió en 2000, principios de la década de los 2000, creo en 2005 Sí, sí, por ahí. sí. Y os traigo una pequeña introducción, ¿vale? De la entrevista que le hace a Henry Kissinger, Vale. que es brutal, ¿vale? Este hombre tan famoso, tan importante, tan afortunado, a quien llaman Superman, Superstar, Supercrowd, que logra paradójicas alianzas y consigue acuerdos imposibles. Tiene al mundo con el alma en vilo como si el mundo fuese su alumnado de Harvard. Este personaje increíble, inescrutable, absurdo en el fondo, que se encuentra con Mao Zedong cuando quiere, entra en el Kremlin cuando le parece, despierta al presidente de los Estados Unidos y entra en su habitación cuando lo cree oportuno. Este cuarentón con gafas, ante el cual James Bond queda convertido en una ficción sin alicientes, que no dispara, no da puñetazos, no salta del automóvil en marcha, como James Bond, pero aconseja las guerras, termina las guerras, pretende cambiar nuestro destino e incluso lo cambia. En resumen, ¿quién es Henry Kissinger? Y entonces Sin ahí piedad. sigue una entrevista que es absolutamente bestial y que Sin piedad. recomiendo leer a todo el mundo. Y luego al final de su vida, bueno, entró un poco en la política de la cancelación. Tuvo un discurso relativamente antimigratorio y Muy, entonces muy él afectada también, empezó creo, a- por el atentado contra las Torres Gemelas. También creo que tuvo Sí, ahí ahí algunos hubo- textos. Bueno, por el tema antiislamista. Sí, sí. O sea, la tía era Sí, sí. anti-islam 100% y entonces, bueno, al final, pues mucha gente de la izquierda entendió que esta mujer pues era de extrema derecha cuando esta tía fue antifascista durante toda su vida. Pero bueno, no será el primero ni el último caso, ¿no?, de periodistas
muy reconocidos antifascistas que acaban su carrera periodística. Haciendo pues, el girito, ¿eh? haciendo El girito, ¿eh? No será la primera ni la Casi última. un giro girito, natural. ¿eh? El girito. Oye, una cosa. Me da la sensación que hemos hablado un poco de Roma, tío. Claro, yo os decía Roma antes, criminales. es que Roma es un país en sí mismo. Roma, mira, hay el libro me está enfocando el Albert. Albert, ¿dónde está mi cámara? Esto lo ven en cámara, La ciudad de los vivos. Este es un libro que tuvo bastante éxito. Me encanta que hablemos de este libro, ¿eh? Porque ¿Cuándo creo se publicó que, Vuelve a esto? enseñarlo, vuelve a enseñarlo. creo que Te pillé lento, güey. no se publicó hace más de, yo qué sé, de 5 años, ¿eh? Te lo digo. Fácilmente. Es muy poco de tele. El crimen. Esto que estamos haciendo. Bueno, tampoco somos tengo tele. para la gente que no Tampoco sé. somos tele. ¿Qué quieres? Que lo enseñe mejor. Nicola Para La Gioia. para la gente que nos está escuchando en Spotify, La ciudad de los vivos. Albert me está haciendo La città presentar dei el vivi. libro. Bueno, el crimen del que habla, que es el eje central de la novela, es del 2000, se produjo en 2016. Joder, Y pues es que es súper libro, reciente, sí. sí, el libro será del 19, del 20, una cosa así. Del 22. Nicola La Gioia, La ciudad de los vivos, que pasa en Roma. Una historia muy, muy sórdida. ¿Él es periodista de sucesos, puede ser? ¿O al menos había sacado algún Lo otro había libro sido. anterior? Lo había sido. Porque él es de Bari, Sí. del sur de Italia, y creo que tiene un libro anterior también como de no ficción. Sí, ya lleva ahora muchos años viviendo en Roma. De hecho, Sí. a mí casi que lo que más me interesa de esta novela, aparte de que obviamente el crimen que narra, como digo, es muy sórdido y bueno, es una novela de no ficción, pero donde está muy bien jugada esa idea de la tensión, de los misterios por resolver. Te cuenta un caso tan extremo, ¿no? Tan inexplicable que desde la primera página estás deseando que te cuenten por qué ha pasado lo que ha pasado ahí, ¿no? Qué bueno, pues Pero lo que hace a la apuntamos. vez es hacer un retrato, yo creo, que a mí es Sí. lo que más me moló del libro. Un retrato, me miras así porque hemos discutido alguna vez. Bueno, ahora dices la tuya. No, porque estoy expectante. Pero me parece que hace un retrato de Roma muy guapo, tío. ¿Pero de Roma o de...? De la ciudad. Sí, Que es de verdad, hecho sí. es que está en el título. Sí. Pero, bueno, si quieres resumir un poco de qué va, porque yo creo que es un libro más o menos... Sí, bueno, hay un crimen de un De- chaval. Sí. Pero muere uno. Yo creo que es un chapero él, ¿no? Un chico joven, puede un ser. pobre que se prostituye y hay dos chavales de la alta como burguesía de Roma que, Una que noche ya de- previamente habían sí. entrado como en tema drogas y tal. Y en una noche de exceso Sí. lo asesinan, lo matan. Y yo creo que Nicola La Gioia utiliza un poco el libro como para... Es un poco una sangre fría a la italiana, ¿no? Porque Sí. vuelves dos Mira, criminales me parece y buen símil, un sí. crimen pero inexplicable. un poco como para ilustrar este discurso de la decadencia sobre la que se habla cuando uno se refiere a Roma en los últimos años, décadas. Bueno, que ya es casi un tópico, como decías tú antes, Sí. Santi. También es un tópico hablar de la decadencia de Roma, ¿no? Como si hubiese una pérdida de valores. Sí. eh, Hay una frase muy buena en el libro que es: Roma, esa ciudad en la que todo ha pasado ya. Totalmente. ¿sabes? Totalmente. Pero bueno, es lo que hablábamos antes. O sea, la decadencia de Roma empieza en el año 300 después de Cristo y es cuando cae o sea, pero joder, vale, 2000 años después Roma sigue siendo una de las principales capitales europeas y del mundo. ¿Sabes? Pero sí, En cuanto a todo. pero O sea, que te venden decadencia. te venden Te lo esta venden imagen. constantemente, pero No, pero a la vez también te venden que es una ciudad como... Claro, la gente piensa en el Coliseo, en grandes monumentos, pero también es un poco esto que decía antes Íñigo Domínguez, que está muy extendido en la realidad italiana, que es el retroscena, como las cosas que pasan detrás. Creo que hay un momento que Nicola La Gioia habla de esta especie de, no sé qué término utiliza, pero habla de como si hubiera una especie de medio mundo que está entre la realidad y él utiliza como alguna escena, habla de una rata, ¿no? Que hay un momento que aparecen como muchas ratas. Precisamente por el Coliseo, creo. Sí, por ahí, y como metáfora de que hay una Roma detrás de Roma, Sí, muy oscura, sí. hablando de que detrás del lujo, detrás de los monumentos y detrás de la pompa, pues está la mafia con sus crímenes. Está la droga, está el exceso. Claro. Sí. sí, está claro. Bueno, y es una ciudad, bueno, lo que decías tú también es un mundo aparte, o sea, realmente, justo iba a hablar de ello, no voy a hablar de ello porque ya se nos ha hecho un poco tarde,
pero ¿De qué vas a hablar, hijo? en la reunificación italiana en 1960, Estás, Roma... estás hoy ambicioso en los temas. Está histórico. Sí, Es estás que muy cada vez me gusta más Te la leo, literatura en un contexto histórico, Sí. pues, como tiene que ser. ¿sabes? Encaja Un con tu contexto perfil. Encaja con- histórico-artístico, ¿sabes? Hay que enseñar. Encaja No, con lo que apuntabas que serías cuando te conocimos en la facultad. ¿qué Un hombre apuntaba? total. No me acuerdo yo. No, un hombre Sí, total. ¿eh? Un totum revolutum. Bueno, es la última ciudad en ser incorporada al Reino de Italia. Antes empieza el Reino de Piamonte, digamos, en el Resurgimiento italiano, ¿vale? La reunificación italiana que empieza en 1860, empieza antes, pero en 1860 es cuando comienza de verdad. Y Roma es la última en ser añadida, digamos, porque forma parte del Papa, forma parte de la Iglesia, es propiedad de la Iglesia, ¿sabes? Entonces creo que no llega hasta 1874 que Roma se constituye como parte del Reino de Italia en ese proceso de nacionalista, ¿no? De unificar un poco todos los reinos en los que estaba dividido, y no es hasta este año cuando Roma se convierte en la capital de Italia, porque antes otro paralelismo con España, o sea, al final no deja de ser como una multitud de estados dentro de un solo estado, como un país muy, muy federal. Claro, Muy diverso. nosotros tres nos Sí. podemos juntar, pero si nos juntamos de boquilla, pero realmente no hay cohesión interna, no nos entendemos bien, aunque estemos aquí los tres sentados, no sirve de nada, ¿no? Yo creo que un poco es esto. Correcto. ¿Viviríais en Roma? Y ahí sale y ahí es donde sale luego, y acabo esto. Perdón. No, es Pensaba que habías acabado. Perdón, la perdón. típica novela del gato pardo, ¿vale? O Correcto. sea, que es en Esto es ese- siciliano. En ese contexto es en el reino de las dos Sicilias, en el Claro. proceso de unificación, que va de una familia aristócrata que tiene evidentemente grandes latifundios y tiene el poder. Es que me recuerda tanto a España, la Andalucía. Sí, La Andalucía Extremadura. preguerra civil Sí. es completamente latifundista, 100%. está en manos de nobleza y aristocracia, y es un poco lo mismo. Y ante ese proceso de unificación, evidentemente, todo lo que es el status quo que había previamente, pues cambia, y ahí es donde sale pues la famosa frase, cambiar todo para que nadie cambie, que viene del gatopardismo, ¿sabes? Que ahora, por cierto, han hecho una serie en ¿Ah, sí? Netflix, creo que sí. Bueno, No sé. Netflix hace series de todo. Juraría que lo vi, que van a hacer una serie de ¿Sabes que Gatopardo tenía un huevo de miedo? Esto se está acabando ya, Netflix. pero tenía un huevo de miedo de Sí, mete la música ya. si quieres. tenía un huevo de miedo de que habláramos demasiado de Pasolini. Y no hemos hablado nada. Ni de una vez, Pasolini. tío. Ya, yo también me lo tenía apuntado. Creo que fue en noviembre, se cumplieron 50 años de su muerte. ¿Sabéis? Bueno, tampoco os he hablado de mi polo. La cámara, por favor. ¿Tiene algo que ver con Pasolini? Esto es Roma, tío. Esto es coño. mira, ya Ah, ves, la loba, claro, el escudo la de loba. España, Esto tío. es del club de fútbol de Del la, club de de la fútbol. Roma. Romu Sí, sí. y Rem. También llevo las gafas hoy porque tengo un orzuelo. ¿Sabéis cuál es la persona a la que le quedan mejor las gafas del sol Ah, pensaba que decir los orzuelos. de toda la puta historia? A Maradona. No, Ah, a Leo Pasolini. Messi. Ah, Pasolini, ¿eh? Pasolini le sentaban las gafas de sol. Una cosa. Mirad, buscarlo en Google. Sí, ¿eh? Hostia, ¿Verdad? no hablamos del... Mira, investigando este programa, Pero, Marcel y yo estamos dejando de fumar. Me parece que lo tenemos que contar a todo el mundo, tío. Está bien. Así en Italia, caótica. Está bien. Y No, no, a mí me sirve mucho. Tío, tío. pero habla por ti. Y entonces, Italia mira, no- he conocido un autor gracias a la preparación de este ¿cómo me podcast que vendes? se llama Italia- Italos Bebo. ¿No querías contarlo? Italia no pide permiso. sí. Italia no pide permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y tal os veo? ¿Qué le pasa? Pues es un tipo que escribe, o sea, básicamente la mitad de su obra consiste en sus movidas dejando de fumar. Muy bien. ¿Te puedo interrumpir? ¿Te puedo Espera. ¿Te puedo interrumpir antes de que desarrolles esto? Italos Bebo, que ni siquiera, No iba a decir nada que ni más. siquiera era No sé nada más. italiano. Ni siquiera era italiano. No sé nada más De de hecho, este hombre. dices? él se llamaba, como siempre lo voy a decir mal, pero lo tenía por ahí apuntado, Schmitz. ¿Vale? ¿Pero de dónde era? Él era de Austriaco. Trieste, de la parte que en aquel momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro, de madre italiana y de padre austríaco. Y entonces él se hizo llamar Italos Bebo, que significa ítalo, el italiano. Es Bebo, el suavo, ¿no? Que era como una manera también de denominar a los alemanes. Y de nuevo, una vez más, lo italiano no es lo que parece, es lo que hay. justo Hablamos detrás de lo un que parece. ítalo y no hemos hablado Muy bien. tampoco de Italo Calvino. Y todo lo Calvino. Hay que Sí. hacer una Italia 2. Sí. Esto está más claro que el agua. Yo ya dije que lo de intentar meter a todo un país en un No podcast, sé si es buena idea. en un ¿eh? podcast No sé si de es buena 45 idea. minutos. No es Sí, buena hombre, idea. se tira, hombre, tira. Me Está Albert, está Albert moviendo la moviola. ¿Me permitís 10? O sea que la música, no es que la música dure, sino que la música Claro, Albert se está pospone. empalmando.
Lo último Pasolini, ya, ¿eh? que lo has Sí, sacado tú, por sí. cierto. 50 Pasolini, años de su no, muerte. no sé si fumado o no, Hostia, pero te estás jodiendo, a ver, dijo dos tío, te cosas. acabas, tío. Dijo dos cosas que hay que rememorar y nunca más de actualidad que ahora. Dijo, la muerte no está en el no poder comunicar, sino en el no poder ser comprendidos. Y finalmente, esto que me parece una profecía del tiempo que estamos viviendo, en cuanto al futuro, escuche, sus hijos fascistas navegarán hacia los mundos de la nueva prehistoria. Hablando de hoy. No hay final rudo. ¿Cómo le gusta hacer estos finales, Donde Empezamos pone con el pesto y acabamos con Tu día italiano. Pasolini. Bueno, Oye, bien, ¿no? nada más tarde. que... Se acerca el final de temporada y Solo nos queda un capítulo, ¿eh? Una entrevista. Sí. El siguiente capítulo será una entrevista bastante guay, yo creo. sí, bastante tocha. Pues nada, vale. Oye, chao, chao. Chao. Cuidarse.